Buenos días chicos, estamos un día más juntos. Hoy es viernes y me parece que ya es el día 130. Bueno, si no, ahí en el título del video lo corregiré. Es un gozo poder compartir un día más con ustedes un poco de la palabra. Y bueno, vamos a seguir estudiando 1 de Timoteo 4. Hemos estado hablando acerca de lo que Pablo le escribió a Timoteo en una carta. Y con Diego vimos acerca de la apostasía y un poco sobre la piedad. Hoy día vamos a leer del versículo 9 al versículo 16. Y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración. Bueno. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te agradecemos por un día más de vida, Señor. Gracias por todo lo que tú permites en nuestra vida. Gracias, Señor, porque aún a pesar de las circunstancias, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú pones gozo y paz en nuestro corazón. Te agradecemos, Padre, poder leer tu palabra. Te agradecemos poder contar, Señor, con el Espíritu Santo para que nos pueda guiar, para que nos pueda enseñar, para que podamos entender realmente tu palabra y puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Te pido que tú quites cualquier distracción, que tú nos des sabiduría e inteligencia, Padre, para poder entender lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a guardar estas palabras en nuestro corazón y a poder aplicarlas en nuestro día a día, a recordarlas, Señor, en cada momento que sea necesario. Y también, Padre, te damos gracias porque tal vez muchos ya terminamos algunos estudios, o estamos de vacaciones, o vamos a empezar nuevos estudios, y te agradecemos, Señor, que tú nos des esa bendición. Te pido que tú sigas guardando de la salud de cada uno de nosotros, Padre, y que tú nos sigas protegiendo, Señor. Gracias porque lo has hecho hasta ahora. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia hacia con nosotros, Padre. Te pido que tú nos guíes ahora en la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Voy a leer la versión Reina Valera. 1 de Timoteo 4 del del 9 al 16. Dice: buen ministro de Jesucristo. Por hoy voy a leer desde el 6 porque como que hay una sección ahí para recordar lo que decía. Del 6 al 16 entonces. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no mediante profecía, con la imposición de las... No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Uy, chicos, esta porción de la palabra es muy interesante. Quisiera decirles tantas cosas, explicarles tantas cosas de las que he escuchado, pero sería muy largo y creo que tendría que estudiarlo mucho más. Así que voy a dejar 2 o 3 links abajo
de prédicas de un pastor que explica muchas cosas de esta sección de la palabra. Vi algunas para también compartírselo un poco con ustedes, pero en verdad hay muchas cosas que podemos rescatar de aquí. Ay, lo siento. Ya. Habíamos estado viendo acerca de la apostasía, ¿no? De como que falsas enseñanzas o enseñanzas que se camuflan dentro de la verdad de la palabra y que pueden ser muy peligrosas si es que nosotros prestamos oído a eso. Siempre tenemos que estar alertas, atentos a lo que nos puedan decir o que lo que nos puedan enseñar. Y la única manera en la que nosotros podamos saber o comprobar que lo que nos están diciendo es verdad es leyendo la palabra de Dios. Tú no vas a saber que yo te estoy diciendo la verdad hasta el momento en que tú leas la palabra y el Espíritu Santo te ayude a comprenderla. Porque no solamente, si bien hay dones, ¿no? Y tal vez algunos tienen el don de ser pastor o ser de enseñanza y tal vez como que digieren un poquito más lo que está aquí y lo hacen más entendible, y eso es bueno porque nos ayuda a comprender muchas cosas. Eso no significa que solamente los pastores pueden entenderlo o solamente los que enseñan, sino que todos nosotros, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Y en la palabra no nos dicen, escucha siempre a tu pastor porque tú no lo vas a entender. No, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que abrazar las escrituras, que tenemos que leer, que tenemos que entender, porque tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a poder entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como decía en los primeros versículos del capítulo 4, tenemos que estar muy atentos a las falsas enseñanzas, porque es fácil que alguien que no sabe la verdad se confunda. Y uno de los ejemplos que daba este pastor en su prédica era, por ejemplo, cuando les enseñan a las personas que trabajan en los centros comerciales a reconocer billetes. Hay muchísimos billetes falsos, pero lo que les enseñan a ellos no es cuáles son los billetes falsos, no, les enseñan cuál es el billete verdadero, cuál es el que vale. Lo tienen que estudiar, lo tienen que ver bien, para que apenas vean uno que es diferente a ese, sepan que es falso. Entonces, exactamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que conocer la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y si no conocemos la verdad, no vamos a poder identificar cuáles son las cosas falsas. Sería imposible que nuestro pastor o nuestros maestros nos enseñen todas las mentiras que se han ido creando en el mundo, que se han ido diciendo acerca de Dios, todas las falsas doctrinas que actualmente existen. Sería muchísimo tiempo. Y esa no es la idea. La idea no es enseñar todo lo falso, sino la idea es principalmente enseñar lo verdadero, para que conociendo lo verdadero nosotros podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, recordando eso un poco, empieza hablando sobre un buen ministro de Jesucristo, ¿no? Y si bien esta parte es más enfocada primero o en específico a los pastores, esto no significa que no sea también para nosotros, porque como dice en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, Timoteo lo estaba recibiendo primero porque él era el pastor, pero él tenía que enseñar esto que estaba recibiendo y que es ejercitarse en la piedad, ¿no? La palabra es increíble porque la palabra de Dios también nos habla del ejercicio físico, nos habla del gimnasio, nos habla de todo lo que nosotros podemos hacer para fortalecer nuestro cuerpo, tal vez para tener una mejor salud o un aspecto más esbelto. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Nos dice que
esto no es del todo provechoso. O sea, no nos dice que es malo, no nos dice que es pecado hacer ejercicio, no, pero nos dice que no es del todo provechoso. Lo que sí es del todo provechoso es la piedad y debemos ejercitarnos en la piedad. Y eso es lo complicado porque la piedad, eh, una de las definiciones que dan acerca de la piedad es que es vivir en devoción, ¿no? La devoción en acción, o sea, en todo momento vivir de acuerdo a lo que dice la palabra y es complicadísimo, pero tenemos que intentarlo, tenemos que intentar todas estas cosas. ¿Y por qué Pablo nos da este tipo de ejemplos como el ejercicio físico, la carrera de la fe y esta cosa? Es porque él usa recursos de esa época. Recordemos que él estaba en una época donde habían romanos, tal vez muchas de las personas, es una suposición, no lo dice la Biblia, pero yo puedo entenderlo como que tal vez muchas de las personas que estaban ahí eran personas que se dedicaban al deporte, porque recuerden que en ese tiempo se hacía bastante deporte, los Juegos Olímpicos tienen que ver por ahí, entonces era un ejemplo preciso para que ellos puedan entender lo importante que era ejercitarse en la piedad. Así como tal vez para algunos era importante ejercitarse porque se dedicaban a eso, así y muchísimo más importante es ejercitarse en la piedad para una vida cristiana, para poder crecer, para no ser pequeños, para no dejarnos llevar por los vientos de doctrina. Entonces, eso es importante. Y bueno, como dice acá, tiene que ser recibida por todos. Dice que esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Claro, aquí también menciona, ¿no? Lo que es Dios. Dios realmente es el Salvador de todos los hombres, pero esto no está diciendo que Dios va a salvar a toda la humanidad, porque sabemos que no es así. Pero sí, la verdad es que Él es el Salvador de todos los hombres. La única forma en la cual un hombre puede llegar a ser salvo es por medio de Jesucristo. Y eso es la verdad. Pero nosotros sabemos que Dios conoce, ¿no? Dios nos ha predestinado y nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso también nos lo está recordando. Después el versículo 11. Esto manda y enseña. Una vez más enfatiza que esto tiene que ser no solamente enseñado, sino mandado, como un mandato, como algo que se tiene que cumplir, algo que es importante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto se siente como para nosotros, ¿no? Tal vez que no somos adultos, no tenemos una familia, pero somos jóvenes, adolescentes que estamos creciendo, que queremos aprender más de Dios. Entonces, recuerda que Dios nos dice que ninguno tenga en poco nuestra juventud, sino que nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Pero de qué tenemos que ser ejemplo? Ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tenemos la valla bien alta, chicos, todos nosotros. Tenemos que ser ejemplo para todos los creyentes. Y esto es parte de ejercitarnos en la piedad. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Bueno, esto le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Que se lea la palabra, que haya exhortación, o sea, que se llame la atención a los hermanos que están haciendo mal y que enseñen la verdad. La única forma de combatir el error es enseñando la verdad. Esa es la única forma. Y si nosotros no estamos enseñando la verdad de lo que dice la palabra de Dios, no vamos a poder combatir contra los falsos maestros, por así decirlo, contra las falsas doctrinas, porque simplemente no vamos a conocer cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. ¿Qué más? Dice el versículo: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo en la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, ¿no? Aquí dice que
bueno, aquí le está hablando directamente a Timoteo, pero también lo podemos aplicar a nosotros en nuestra vida. Recordar siempre que, que Dios nos amó, que Él nos escogió, que somos salvos por su gracia y realmente recordar todas las cosas que Él ha hecho por nosotros y todo lo que nos ha dado, ¿no? Los dones que nos ha dado, los talentos y la posibilidad y la bendición, el regalo de poder servirle. Entonces no olvidemos de eso y tenemos que ocuparnos de estas cosas que son enseñar, exhortar a nuestros hermanos, leer la palabra, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el último versículo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Aquí dice ten cuidado de ti mismo, porque sí, cuando nosotros nos descuidamos y estamos en una posición tal vez de enseñanza, es muy peligroso. Así como la bendición y el gozo en el corazón es grandísimo cuando empezamos a servir, la responsabilidad es mayor. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Y una de las responsabilidades que tienen los pastores, los maestros y todas las personas encargadas de alguna enseñanza en la iglesia es primero enseñarse a ellos mismos. O sea, yo no puedo venir aquí a enseñarles algo si es que esto que yo les estoy enseñando no me lo he predicado a mí misma. Y eso no lo podemos olvidar, chicos, y eso tenemos que orar muchísimo por nuestra iglesia, por, por los líderes, por los maestros, y siempre recordar eso, que es importante que cada una de las personas que enseña, primero se enseñe a sí misma, primero se examine a uno mismo, primero tenemos que recordar lo que Dios nos dice a nosotros mismos, y toda prédica, toda enseñanza que nosotros vayamos a dar, primero tiene que haber llegado a nuestro corazón. Eso es muy importante, porque nuestro corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Entonces siempre tenemos que estar cuidando nuestro corazón, viendo de qué nos estamos alimentando, si nos estamos alimentando más de la palabra o nos estamos alimentando más de las cosas del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que también tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque inconscientemente todo lo que escuchamos, de todo lo que nos alimentamos, eso va a causar un efecto en nosotros, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las cosas en las que estamos invirtiendo nuestro tiempo, las cosas que estamos viendo, las cosas que estamos escuchando. Muchísimo cuidado con las prédicas que estamos escuchando, si realmente son de personas que predican la palabra o que no predican la palabra. Y la única forma de saberlo es estudiando la Biblia. Así que, bueno, creo que eso es todo por hoy. Hemos leído hasta el versículo 16 y recordamos siempre estar alertas, orar en todo momento, ejercitarnos en la piedad, orar por los pastores, por los diáconos, por los maestros, por nosotros mismos. Cada que tengamos que servir, recordemos que es un privilegio servir y que todas las cosas que menciona la palabra, tal vez de un diácono o de un pastor, no solamente lo tienen que cumplir ellos, sino que también lo tenemos que cumplir nosotros, porque si no, no estaríamos aprobados, por así decirlo, para servir adecuadamente, ¿no? Estos requisitos no son solamente para ellos, o sea, son imprescindibles para ellos, pero no son solamente para ellos, porque todos le servimos a Dios en algún momento. Bueno, eso es el objetivo, ¿no? Servirle a Dios en algún momento. Entonces, si es que tú aún no estás sirviendo en la iglesia, pero tienes el deseo en tu corazón, recuerda que es importante tener una buena comunión con el Señor. Recuerda que es importante tener un buen testimonio. Es importante
tener esas ganas de querer aprender, de querer cambiar. No te estoy diciendo que tienes que ser perfecto, no te estoy diciendo que no tienes que tener errores, no te estoy diciendo que mientras sirvas no te vas a equivocar, porque eso va a pasar. Pero si es que tú realmente quieres servirle al Señor y es un deseo de tu corazón, también va a traer responsabilidad a tu vida. Y eso no te estoy diciendo para que te desanimes, sino para que entiendas que es una responsabilidad, pero que es también una bendición. Si por lo contrario, tal vez tú quieres hacer algo en la iglesia porque quieres resaltar, porque estás aburrido, no sé, por cualquier otra cosa, realmente examina tu corazón y tú date cuenta cuál es tu motivación para hacer algo en la iglesia. Si es que realmente es servir al Señor porque lo quieres hacer de corazón, o si es que solamente es porque estás aburrido, porque no tienes nada que hacer en la cuarentena, en la pandemia, o porque, no sé, porque se te ocurrió. Así que hay que estar muy agradecidos con Dios por el regalo que nos da de poder servirle. Hay que orar siempre por nuestro corazón, hay que esforzarnos por ejercitarnos en la piedad, hay que enseñar la palabra, hay que recordarla, hay que leerla, hay que meditarla y hay que guardarla en nuestro corazón y aplicarla cada día. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Algunos ya han salido de vacaciones, creo. Así que disfruten sus vacaciones, aprovechen para leer más la Biblia, para tener más tiempo de oración y para pasar el tiempo con su familia, con sus hermanos, con sus papás. Dejen un poquito la laptop para que sus ojos descansen y nos vemos el domingo. Chao.